Hoy vamos a hablar de un caso de mi país, de Paraguay, y si nunca fueron a Paraguay, les comento que Asunción, que es la capital donde yo nací hace unos cuantos años, concentra una población de 500.000 de habitantes. Paraguay de por sí es un país que tiene muy pocos habitantes, somos como máximo 7 millones y algo. Pero cuando estamos hablando de las ciudades aledañas a Asunción, las que están alrededor de Asunción, de la capital, a esto le llamamos popularmente como Gran Asunción. Una de estas ciudades es San Lorenzo, que tiene que ver con este caso, y por su cercanía con Asunción es una de las ciudades más importantes del país, siendo la cuarta con mayor cantidad de habitantes. Aproximadamente estamos hablando de 250.000 personas. Déjenme decirles algo simpático de Paraguay, por si no sabían. Hay un cerro en Paraguay que se llama el Cerro Lambaré, que no está en la ciudad de Lambaré, sino que está en Asunción. También está la Universidad Nacional de Asunción, que no está en Asunción, sino que está en la ciudad de San Lorenzo. El escudo de la bandera de Paraguay es un león, siendo que no hay leones en Paraguay. En Paraguay existe la única sopa sólida del mundo, y aunque no lo crean, Paraguay es el mayor consumidor de té del mundo, si es que hablamos en porcentaje de personas, sobrepasando a Inglaterra, quienes son conocidos por esto, pero esto porque el tereré es considerado como una infusión, o sea, un tipo de té, y se toma durante todo el año, haga frío o calor y a cualquier hora del día. Estas son cosas que hacen a Paraguay un país único, diferente. Pero si es que vamos a hablar de crímenes, tenemos que decir que Paraguay es considerado relativamente seguro, mucho más que países vecinos. Y acá entramos a específicamente los crímenes violentos. No son tan comunes en este país. No hay casi asesinos múltiples. Hay un solo asesino serial. Es más, el único asesino serial conocido y registrado es Amancio Legal, que además no se sabe si ese era su verdadero nombre, porque la familia de Amancio Legal menciona hasta la actualidad que al abuelo de esta familia, que era Amancio, le robaron la identidad cuando este hombre había sido capturado. Entonces en los libros de historia quedó como que el asesino serial de Paraguay era Amancio Legal, pero la verdad es que no sabemos cuál es el nombre real de esta persona. Por eso, aunque no hay muchos casos muy violentos, los pocos que hay son bastante terribles. Para este caso tenemos que viajar hasta la ciudad de San Lorenzo en la fecha 9 de abril del año 2001, en una casa ubicada en la calle Azara, casi Mariscal Estigarribia, enfrente mismo al estadio deportivo del Club San Lorenzo. Ahí fueron encontrados 6 cuerpos, todos enterrados en una fosa común debajo de un enorme árbol de mango en el patio de dicha propiedad. Todo empezó unos días antes del descubrimiento de estos cuerpos. Los vecinos habían mencionado haber visto a la familia Almirón hasta el 5 de abril, hasta esa noche, que además había un cumpleaños. Se estaba festejando el cumpleaños de la madre de la familia, que se llama Herminia. Enseguida vamos a hablar de las víctimas. Los vecinos mencionaron que era común ver a los adultos de la casa tomando tereré en las veredas, los niños jugando. Pero desde la noche del 5 de abril y los siguientes 4 días antes de descubrirse los cuerpos, ya no había movimiento, no se le veía a nadie en la casa, las puertas estaban cerradas, las ventanas también, era como que se fumaron. Al mismo tiempo, los vecinos mencionaron que no habían visto a la familia Almirón yéndose de vacaciones, y nadie sabía sobre un plan de ir de vacaciones o ir a otra ciudad o ir a otro país. Entonces era todo muy extraño. Hubo un cumpleaños esa noche, después cesaron los movimientos y nadie más los había visto. Para entender esta historia tenemos que hablar de las víctimas. Eran 3 adultos y 3 menores de edad. Primero vamos a hablar de los que vivían en esa residencia, que eran Nicolás Almirón, de 70 años. Él era el padre de la familia. Su pareja Herminia Colmán Esquivel, de 33 años. Y las hijas Marilu Almirón Colmán, de 12 años, que era la hija de la pareja. Y había una niña más que se llamaba Lorenza Almirón, de 14 años, que ella era solo hija
de Nicolás de una pareja anterior. Aparte de ellos estaban la hermana de Herminia llamada Melania Colmán de 30 años y su hijo llamado Gustavo Ortiz de 12 años. Ellos no vivían en la casa, pero habían ido de visita justamente por el cumpleaños de Herminia. Podemos decir que ellos estaban en el lugar y momento equivocado y en breve van a entender por qué. Los vecinos habían mencionado haber visto esta fiesta de cumpleaños, que hubo invitados que podrían haber sido la hermana y el hijo. No sabían identificar exactamente quiénes fueron los invitados que llegaron a la casa, pero hasta lo que se sabía y lo que la policía pudo encontrar, solo estaba la familia que vivía ahí, los Almirón, y la hermana de Herminia con el hijo. Con el sobrino sería. Los familiares de Herminia, la madre de la familia, mencionaron que hablaron con ella por última vez el 4 de abril, o sea, un día antes de cuando los vecinos los habían visto por última vez. En los siguientes días dejaron de recibir respuestas, entonces la familia decidió ir hasta la residencia el 7 de abril para ver qué estaba pasando. Tocaron el timbre, pero nadie respondía, entonces llamaron a Herminia, también a la hermana de Herminia, pero nadie respondía a las llamadas. 2 días después de esto, de la primera vez que la familia de Herminia fue hasta la casa para ver qué estaba pasando, ellos habían dejado el lugar sin reportar nada. Pensaron que las hijas se iban a comunicar con ellos en cualquier momento, pero cuando pasaron 2 días, el papá de Herminia, un hombre llamado Bernardo Colmán, decidió volver a la casa, ya con la misión, con el objetivo de ingresar y ver si es que ellos estaban bien. Todo estaba cerrado y él obviamente estaba desesperado, quería saber qué había pasado con sus hijas. Logró ingresar a la residencia, no se sabe cómo, no sabemos si es que fue por una puerta o fue por una ventana. Lo que sí mencionan los medios de comunicación es que él forzó alguna puerta o ventana de alguna manera para ingresar a la propiedad. Ahí vio que todas las luces estaban apagadas. Él inicialmente gritó el nombre de sus hijas, después de sus nietos, después de su yerno, pero nadie respondía. Cuando Bernardo prendió las luces, vio que todo estaba desordenado, como si un robo hubiera ocurrido en el lugar. Además, también notó rastros de sangre en varias zonas, habían cristales rotos en el suelo. Se notaba que las cosas que se habían comprado para la fiesta de cumpleaños seguían ahí, lo que confirmaba de nuevo que en esa noche fue que algo les había pasado. Cuando Bernardo vio toda esta escena, cruzó la casa, fue hasta el patio para ver si es que había algo más. Él no vio a nadie en el patio, pero sintió un olor nauseabundo que prácticamente le confirmó en parte lo que él tanto temió durante esos últimos 4 días. Él llamó a la policía, que rápidamente llegaron al lugar, y ahí fue cuando se confirmó que habían 6 cuerpos que habían sido enterrados en ese patio. El barrio entero estaba conmocionado cuando de a poco empezaron a ver que los cuerpos estaban siendo sacados en camillas y completamente tapados, que eso obviamente cuando vemos esa escena sabemos que se trata de personas que ya perdieron la vida. Cuando vieron que se trataba de 6 víctimas, y peor aún cuando vieron que 3 de estas víctimas eran menores de edad, todos empezaron a preguntar qué había pasado y cómo nadie escuchó nada. Lo que para muchos en ese barrio parecía una familia normal, que no estaban metidos en problemas, que trabajaban normalmente, que eran agradables. Después los vecinos descubrirían y la sociedad entera descubriría sobre un secreto que esta familia tenía. Los Almirón eran de la clase trabajadora, se llevaban bien con los vecinos y todo parecía más que normal. Nicolás Almirón, el padre, tenía un taller de autos con una clientela ya formada. Inclusive muchos de los vecinos mencionaron que en alguna ocasión llevaron motos y autos a este taller porque confiaban en Nicolás. Lo que llamó la atención de este crimen fue que la autopsia determinó que esto había sido un crimen muy personal. Por ejemplo, a Nicolás lo habían encontrado, al señor de 70 años, lo habían encontrado con un corte muy grave en la boca. Este corte se había realizado con una pala que encontraron en el lugar, con la parte filosa de la pala, lo que demostraba ese ensañamiento, y que para los investigadores ya desde el comienzo decían que esto significaba algo, que ese golpe en la boca significaba algo importante para la persona o el
del grupo de personas que hizo esto. Y ellos mencionaban que podría ser por casos anteriores que vieron tipos de ensañamientos parecidos, que podría ser porque Nicolás dijo algo que no debía haber dicho. Por ejemplo, él además tenía signos de haber sido torturado y su camioneta había sido robada. En cuanto a las otras víctimas, todas las mujeres habían sido abusadas, todos los adultos tenían bolsas en sus cabezas y para que todo fuera más trágico, se comprobó que todos habían sido enterrados cuando todavía seguían con vida. La pregunta de todos en ese momento era, no solo de los vecinos, la sociedad en general, porque esta noticia se hizo muy importante, ¿quién pudo haber hecho esto? Esta masacre a ese nivel además. En los primeros días no hubo muchos avances, se habían levantado las evidencias posibles que se encontraron en la escena del crimen. Ellos analizaron huellas dactilares, muestras de sangre encontradas y todo esto para contrastar con las víctimas y ver si es que había alguna huella dactilar o algún ADN que no era de uno de los miembros de la familia. Al día siguiente los medios empezaron a hablar de la masacre y la noticia, por haber sido tan trágica, llegó a varios medios de comunicación de todo el mundo. Los vecinos, cuando fueron interrogados por la policía, ellos habían dicho no haber visto nada o escuchado nada, pero cuando empezaron los interrogatorios a los familiares fue cuando una situación que ocurrió días antes del hecho generó bastantes sospechas. Según los familiares de los Almirón, Nicolás Almirón habría recibido días o semanas antes de este hecho llamados de amenazas. Y supuestamente estas llamadas de amenazas eran de un hombre de nombre Cruy. No sabían el apellido, sabían que el nombre era Cruy porque Nicolás había mencionado esto en varias ocasiones. Y aunque no tenían el apellido, este nombre era bastante particular, así que las autoridades, por las dudas, subieron este nombre a la base de datos para ver si es que se vinculaba con algún criminal que estuvo en prisión años atrás. Fue así que saltó una coincidencia justamente porque el nombre era tan único. Esta persona tenía el nombre de Cruy Arroyo Folle. Cruy, nombre, apellido, Arroyo Folle, de 27 años de edad y quien coincidentemente había salido de prisión a comienzos de febrero, 2 meses antes del crimen, por el robo de un vehículo. No solo eso, cuando todavía no habían capturado a este hombre, se hicieron varias investigaciones en torno a esta persona y una de las investigaciones tenía que ver con entrevistar a sus compañeros de celda en prisión y estos hombres habían mencionado que él en varias ocasiones había dicho algo sobre vengarse de una persona. Y aquí es cuando la historia entre Nicolás Almirón y Cruy empezó a encajar para la investigación. Cruy tenía un historial de varios delitos en años anteriores, en su mayoría por robos de vehículos y venta de sustancias. De esa manera él conseguía dinero rápido sin la necesidad de trabajar. Era a lo que se dedicaba. Luego este hombre empezó una relación con una mujer y fue en ese momento, a finales de los 90, que Cruy y su novia decidieron alquilar una habitación en un complejo de la ciudad de San Lorenzo y este complejo, que tenía un salón comercial, ciertas habitaciones, era de Nicolás Almirón, el hombre que había sido enterrado junto a su familia. Ahí estaba la primera conexión entre los Almirón y este sospechoso. Tenemos que decir que esta es la versión más importante o la única versión realmente que existe en este caso, porque es la versión por parte del sospechoso. Lastimosamente, como saben, las personas que estaban involucradas en este hecho ya no están con vida, entonces no pueden contar su versión, así que lastimosamente solo tenemos esta parte de la historia, pero quería mencionar esto porque hay muchas dudas igual en lo que Cruy llegó a decir a las autoridades. Nicolás y Cruy tenían inicialmente esta relación comercial de inquilino-propietario, pero de a poco se empezaron a hacer amigos y en ese momento al parecer Cruy le había contado ya en confianza a lo que se dedicaba, que era el robo de vehículos y venta de sustancias. Esto, en vez de asustar a Nicolás, que parecía un hombre correcto, por lo menos toda la gente que le conocía a este hombre decía que era un buen hombre, era correcto, era honesto. Supuestamente, según la versión de Cruy, Nicolás le dijo que él quería ser parte de estos robos, pero a mayor escala, y que él tenía un plan perfecto. Como
Nicolás tenía un taller mecánico y Krui era un ladrón de vehículos, se asociaron para robar a los propios clientes del taller. Cuando los clientes dejaban su vehículo para ser reparados, Nicolás supuestamente le daba las llaves del vehículo a Krui. Krui se iba a hacer copias de estas llaves. Cuando los clientes retiraban los vehículos, ellos llenaban un formulario, ahí llenaban todos los datos, incluida la dirección donde estaban viviendo en ese momento, y luego supuestamente Nicolás le daba este documento a Krui para que él fuera hasta esa dirección y con la llave que había hecho una copia, él robaba el vehículo y luego vendían ese vehículo y se repartían las ganancias. Y esto era un plan perfecto porque nadie iba a sospechar de nada. Todos confiaban en este hombre, entonces nadie iba a pensar que él estaba involucrado. Y además el trabajo sucio, según esta versión, lo hacía Krui. Un poco después de realizar varios robos, Krui fue arrestado y llevado a prisión, pero cuando él estaba tras las rejas, empezó a analizar que su arresto no había sido una coincidencia, sino que él empezó a creer que su amigo y socio lo había delatado. Según su versión, mencionó que Nicolás supuestamente tenía una atracción a su novia, o sea, a la novia de Krui. Entonces, supuestamente por eso Nicolás se quería deshacer de él. Según su propia declaración, la novia le había mencionado que Nicolás intentó en varias ocasiones sobrepasarse y que cuando él había sido arrestado, Nicolás empezó a irse a la habitación que le rentaba con mayor frecuencia porque la mujer ya estaba sola. Ahora, lo que pasó después, porque no hay explicación, les digo, esto se puede interpretar de muchas maneras y yo les voy a contar la interpretación que yo encontré con esto. La interpretación que yo encontré con esto es que podría ser una primera venganza por parte de Krui. La primera venganza que él realizó, en este caso, en contra de Nicolás. Porque en el año 2000, de manera inesperada, la policía antinarcóticos allanó el edificio que era propiedad de Nicolás y ahí encontraron sustancias ilegales, las cuales estaban en la habitación de Krui y de la novia, que en ese momento Krui estaba en prisión y la novia estaba viviendo ahí. Ahora, ¿por qué yo interpreto que esta podría haber sido la primera venganza de Krui? Porque Krui sabía que no había un contrato de alquiler, o sea, no se había firmado ningún documento. Entonces, si es que encontraban sustancias dentro de ese lugar, el responsable iba a ser el propietario. Y si ellos tenían un contrato firmado, entonces el responsable iba a ser la persona que estaba alquilando la habitación o la residencia. Pero Krui sabía que él no había firmado ningún contrato, él tenía sustancias en esa habitación, entonces de repente llega la policía antinarcóticos y por lo menos en cómo va la historia parecería que había sido una venganza de Krui. Pero cuando la policía llegó al lugar, Nicolás Almirón, el hombre de 70 años, mostró un contrato firmado a nombre de la novia de Krui. Al parecer Nicolás había obligado a esta mujer a firmar un contrato para que ella pudiera quedarse en el lugar sin pagarle un alquiler. O sea que le dijo: vas a poder quedarte acá, no vas a pagarme un alquiler, pero necesito que me firmes este contrato. Y Nicolás mostró este documento a la policía antinarcóticos donde demostraba que la mujer fue la que firmó el documento y que ella estaba rentando esa habitación. Entonces esta mujer fue a prisión. Esta mujer fue condenada y fue llevada a la prisión de mujeres El Buen Pastor. Ahora, la otra versión que existe con esta situación es que podría haber sido un plan de Nicolás. Por algo él le hizo firmar el documento a esta mujer, aunque ella no estaba pagando el alquiler mensualmente, y de repente llega la policía y la lleva a prisión. Y esto además confirmaba que Nicolás habría sido un hombre muy inteligente si es que creemos en estas dos situaciones según la versión de Krui, que él estaba involucrado en esta primera situación del robo de vehículos, que el único que fue a prisión fue Krui, y si creemos también en esta segunda versión que al parecer con esto de las sustancias él estaba preparado con un documento y al final la mujer fue la que fue a prisión, pero él quedó ileso en estas dos situaciones. Esta información de que la novia se había ido a prisión llegó a los oídos de Krui. Y no solo se había enterado él que la novia estaba en El Buen Pastor, sino que también se enteró que, o no sabemos si se enteró o ya sabía, la novia estaba embarazada de su hijo. Y ahí fue cuando Krui
empezó a hacer este plan de venganza, el cual mencionó en varias ocasiones a sus propios compañeros de celda. Cuando salió de prisión a inicios de febrero de 2001, fue a vivir con su familia, donde también vivía su hermano Julio César, de 16 años, en la ciudad de Guarambaré, quien también escuchó la misma historia y las ganas de Cruy de vengarse. Con la información de los familiares y lo encontrado con la investigación, se emitió una orden judicial para detener a los dos hermanos, a Cruy y a Julio César, que era el chico de 16 años. Cuando Cruy fue interrogado, confesó el crimen, aseguró cuál fue su motivación y explicó los detalles de lo que había realizado, que fue lo que recién mencionamos. Él dijo que en la noche del 5 de abril de 2001, él y su hermano habían ido a la casa de Nicolás Almirón para ajustar cuentas. Supuestamente quería obtener el contrato de alquiler para demostrar que su novia había sido incriminada en el hecho de sustancias ilegales, pero cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que había una fiesta, que era el cumpleaños de Herminia. De igual manera tocaron el timbre en varias ocasiones hasta que Nicolás abrió la puerta. Aunque Nicolás estaba sorprendido de ver a Cruy en ese momento, según la versión de este hombre, mencionó que porque él estaba con su hermano menor, que tenía un físico de muy joven, o sea, parecía muy chico, entonces Nicolás los hizo pasar pensando que no iba a pasar nada porque estaba este menor de edad ahí. Esto según la versión de Cruy. Cuando Nicolás cerró la puerta, Cruy sacó un arma, lo amenazó y luego hizo lo mismo con los otros miembros de la familia Almirón que estaban celebrando el cumpleaños. Llevaron a todos ellos a la sala, los amordazaron y ataron las muñecas para dejarlos inmóviles. En ese momento, Cruy le exigió el contrato del alquiler, a lo que Nicolás le indicó dónde estaba. Luego de encontrar este documento fue cuando se desató la furia. Cruy mencionó que no tenía la intención de matarlos, pero que se le fue de las manos, y más todavía al saber que había demasiados testigos que podrían identificarlo y llevarlo a prisión de vuelta. Entonces fue en ese momento que tomó la decisión de asesinarlos, y también en ese momento ocurrieron los abusos a las mujeres. Luego robaron objetos de valor y robaron la camioneta Jeep de Nicolás, la cual después sería encontrada abandonada en el kilómetro 18. Finalmente, con la confesión, los hermanos Arroyo Folle fueron a un juicio breve, recibiendo una condena de 25 años de cárcel para Cruy y 8 años para Julio César por ser menor de edad en ese momento. En la actualidad, Cruy tiene 48 años y ya se encuentra en libertad. No llegó a cumplir sus 25 años de cárcel porque fue liberado en el año 2022 con libertad condicional al cumplir las 2/3 partes de su condena por buen comportamiento. Tenemos que decir que Cruy, al salir de prisión, escribió un libro. Este libro lleva el nombre de Historias de un preso paraguayo, 9 años en Tacumbú. Por si no saben, Tacumbú es una de las prisiones más terribles de Latinoamérica. Es una de las peores que existen en no solo Sudamérica, de toda Latinoamérica, por qué no decir el mundo. Hay documentales sobre esta cárcel, hay programas de televisión que son muy interesantes y que demuestran lo terrible que es esta prisión. En cuanto a su hermano, cumplió los 8 años de cárcel y salió en libertad, así reincorporándose a la sociedad. Como dije durante todo este video, y no me voy a cansar de decir, la narrativa de esta historia está enfocada en las declaraciones de Cruy, sin saber realmente la opinión de Nicolás, que obviamente ya no está con vida, o de los otros familiares. No voy a mentir, en parte parece tener sentido por cómo las situaciones fueron ocurriendo, pero la familia Almirón hasta la fecha menciona que los supuestos crímenes que Cruy dice que Nicolás fue parte no existieron, que esto realmente nunca pasó, y que la verdad es que Nicolás denunció a estas dos personas porque vio que estaban realizando ciertas cosas y que obviamente al no estar vivo no puede defenderse. Queríamos mencionar esto porque para nosotros siempre es importante tener la versión de la familia o tener la versión de la víctima cuando es posible. Lastimosamente en este caso no es posible. De igual manera, este caso es terrible en todo sentido. El saber que esta familia entera fue enterrada viva y que además 3 personas, 3 niños, 3 menores de edad tuvieron que
sufrir las consecuencias de esta pelea interna entre estos hombres, si es que existió alguna, hace que sea un caso horrible. Esta historia quedó como uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Paraguay.